das esperanza, ahora vivo para ti. Calmas tormentas, me inundas con tu paz. Estás conmigo, Dios, nunca me dejarás. No temeré, pues tú a mi lado estás. Eres la luz que guía el camino y la verdad. Solo tú me das vida, viniste para salvar. Abriste el camino, ahora yo te puedo ver. Diste tu vida, nueva vida tú me das. Das esperanza, ahora vivo para ti. Calmas tormentas, me inundas con tu paz. Estás conmigo, Dios, nunca me dejarás. No temeré, pues tú a mi lado estás. Muy buenos días a todas ustedes, Dios las bendiga. ¿Cómo están? Bienvenida a cada una de las que ya están conectadas en este momento. A mis queridas hermanas, a mis amigas, a todas las que se han conectado en esta hermosa mañana. Sean todos cordialmente bienvenidos a una nueva edición de Sublime Llamado. Un espacio donde cada semana buscamos crecer en la palabra de Dios, reflexionar sobre temas que fortalecen nuestra vida cristiana y nuestro compromiso con la sociedad, ¿verdad? Hoy damos inicio a una serie muy especial que estaremos desarrollando durante todo el mes de agosto. Será un tiempo de información, de reflexión, de aprendizaje sobre una problemática que afecta a millones de personas en el mundo y que no podemos ignorar. Como mujeres y hombres de fe, creemos que el Evangelio no solo transforma corazones, sino que también nos impulsa a defender la vida, la dignidad y la justicia. Gracias por acompañarnos. Si es de la primera vez que te conectas con nosotros, recibe un afectuoso saludo y nuestro deseo de que esta transmisión sea de bendición para tu vida. Quiero saludar las que ya están conectadas en esta mañana. Si usted me escucha un poquito ronquita mi voz, estoy con una inflamación en la garganta. Los cambios climáticos que vamos sufriendo nos hacen esos cambios, pero aquí estamos por la gracia del Señor. Quiero saludar ya a nuestra hermana Rosario. Gracias, Rosario, por conectarte, por estar allí. Nuestra hermana Luisita Bolañer, desde la ciudad de Tumbes, país del norte de nuestro Perú amado. También está nuestra hermana Ruth Alfaro desde la ciudad de Arequipa, una ciudad hermosa también de Perú, y la pastora Rosario Moreira. Bienvenida nuestra hermana Norma Esperanza, bienvenida nuestra hermana Marlene, bienvenidas a cada una de ustedes, las que ya están conectadas, las que se han conectado y no han escrito ahí un saludito. Siempre es bueno poder saludar, ¿verdad? Para verles ahí y sacar sus nombres, porque a veces cuando usted no comenta no sale el nombre del que usted está conectada. Pero de todas maneras quiero saludarte ahí donde estás, que seas bienvenida en esta hermosa mañana, donde muchas mujeres de diferentes lugares, diferentes países, nos vamos conectando para poder estar recibiendo una enseñanza más en nuestra vida. Amén. Así que vamos a compartir esta transmisión. No deje de compartir la transmisión a sus contactos, a sus amigas, porque es muy importante, ¿verdad? Hoy empezamos una serie muy especial como de todos los meses. Mes de agosto
Si bien es cierto, mes de agosto se habla mucho de misiones en todos lados, pero este año hemos querido cambiar un poco el tenor. Queríamos tratar este tema también que es muy necesario, es acerca de la trata de personas, abriendo los ojos a una realidad que no podemos ignorar. Realmente no podemos ignorar esta situación. Así que hoy vamos a empezar con nuestro primer tema de lo que es la trata de personas, ¿verdad? Nosotros como iglesia y como creyentes estamos llamados, hermanas, a conocer esta realidad para poder prevenir, para poder proteger, para levantar nuestra voz en favor de quienes son vulnerables. Informarnos también es una forma de amar al prójimo y de cumplir el llamado bíblico a defender la justicia y la dignidad humana. Así que es necesario que estemos aquí conectadas. Es muy necesario que tú y yo podamos seguir aprendiendo para poder levantar nuestra voz. A veces cuando no estamos nosotros, digamos así, enteradas, informadas, no podemos a veces apoyar o ayudar a aquel que está pasando este problema. O a veces desconocemos. Pero hoy este programa Sublime Llamado pues te ha traído este tema hasta aquí. Vamos a tener todo el mes de agosto con 4 temas importantes acerca de esta serie. Así que te quiero pedir que compartas una vez más la transmisión a todos los grupos que tienes. Invadamos las redes. Podamos nosotros invadir todas las redes compartiendo esta transmisión, etiquetando a nuestras amistades, a nuestros contactos, porque es necesario de que nosotros podamos pasarlo, esta enseñanza a otras mujeres más. Bienvenida a nuestra hermana Elizabeth Ayala desde Perú, Arequipa. Gracias, bienvenida a nuestra hermana Elizabeth. Dios te bendiga y esperamos que esta transmisión sea de mucha bendición para tu vida. Pastora Nelly Chamorro, bienvenida, Pastora Nelita, gracias por acompañarnos aquí en esta mañana. Agradecemos al Señor por este tiempo tan especial que nos permite estar aquí. Queremos aprovechar el tiempo, vamos a ahí donde están, me acompañan a hacer una oración para poder dar inicio y entrar a este tiempo de aprendizaje. Oremos. Padre amado, gracias por este nuevo día, Señor, por la oportunidad de reunirnos una vez más en tu presencia. Hoy ponemos delante de ti, Señor, este tiempo de enseñanza. Te pedimos sabiduría para comprender esta realidad desde la verdad y desde tu palabra. Danos sensibilidad para valorar la dignidad de cada persona y un corazón dispuesto a ser instrumento de justicia, de compasión y de esperanza, Señor. Bendice a la expositora de esta mañana. Usa su vida para traer información, orientación y edificación. Que todo lo que aprendamos nos impulse a actuar con responsabilidad y amor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bienvenida a nuestra hermana Edith Solís, gracias por estar aquí con nosotros. Vamos entonces a entrar en este tema antes de poder invitar y presentar a nuestra expositora de esta mañana, nuestra hermana Adriana Mostajo desde Argentina. Bienvenida, gracias por estar aquí, por acompañarnos, que todos los miércoles estamos conectados desde las 11 de la mañana, hora de Perú. Argentina tenemos una diferencia de 2 horas. Gracias por estar aquí con nosotras. Bien, usted sabe que vivimos en un mundo donde las personas pueden estar conectadas con cualquier lugar en cuestión de segundos, ¿verdad? Sin embargo, también vivimos en una época donde existen formas de explotación que muchas veces permanecen ocultas. Una de ellas es la trata de personas. Muchas veces pensamos que ocurre solamente en otros países o muy lejos de nosotros, ¿no? Pero la realidad demuestra que este delito afecta a hombres, a mujeres, a adolescentes y niños en diferentes lugares del mundo y también en nuestra región. Por eso hoy comenzamos respondiendo una pregunta fundamental. ¿Qué es la trata de personas?
conocer la respuesta puede ayudarnos a proteger a nuestras familias, a orientar a otras personas y ser una voz de prevención. Como creyentes no podemos ser indiferentes cuando la dignidad humana es vulnerada. Así que, mi amada, el Señor nos enseña, la Biblia nos enseña que toda persona tiene un valor inmenso porque ha sido creada por Dios. El Señor siempre mostró especial cuidado por quienes sufren injusticia, opresión o abuso. Y en el libro de Proverbios, capítulo 31, 8 y 9, encontramos un llamado muy claro. Abre tu boca por el mundo, defiende la causa del pobre y del necesitado. Este principio sigue siendo vigente. Como iglesia estamos llamados a informar, a proteger y acompañar con amor y verdad, promoviendo la dignidad de cada ser humano. Así que no te desconectes para que tú puedas escuchar toda la información, toda la enseñanza de esta mañana. Quiero presentar en esta, valga la redundancia, en esta mañana, porque tenemos el privilegio de contar con una invitada muy especial. Digo especial porque Dios puso en nuestro camino, Dios siempre poniendo personas idóneas, ¿verdad? Así que hoy nos acompaña desde Canadá la misionera Viviana Pinto, una sierva de Dios comprometida con la enseñanza de la palabra y con la formación de la iglesia en temas de gran relevancia para nuestro tiempo. Agradecemos profundamente al Señor por su vida, por su ministerio y por aceptar la invitación de Sublime Llamado para inaugurar esta serie especial. Ella va a desarrollar el tema ¿qué es la trata de personas? Con un corazón dispuesto a aprender y a dejarnos guiar por la verdad. Así que vamos a recibir con mucho cariño a nuestra invitada. Bienvenida, misionera Viviana. Dios me la bendiga. Hola, buenos días a todas. Buenas tardes para algunos de nosotros, pero qué contenta que estoy de poder compartir este tiempo con ustedes. Qué bueno, para nosotros es un privilegio tenerla aquí y que nos pueda bendecir con el ministerio que Dios le ha dado. Y sabemos que es un tema muy amplio, pero vamos a tratar de poder tocar este tema para que podamos informarnos, para poder nosotros también aprender, ¿verdad, misionera? Pero antes de poder dejarla y que usted inicie el tema, quiero que la audiencia pueda conocer a la misionera Viviana. Cuéntanos un poquito, resumido de repente, el ministerio que usted desarrolla. Claro que sí. Bueno, acá tengo algo que representa un poco qué soy, de dónde vengo. Este es mi mate, soy de Argentina. Allí es donde crecí, conocí al Señor Jesucristo y estudié medicina. Y el Señor me llamó a la obra misionera de muy joven y viví en Haití. Ahí trabajé como médica durante 15 años. Después en República Dominicana también, por 3 años y medio. Estoy casada con Alexander, que es de Canadá. Tenemos 2 hijos biológicos y 3 hijas adoptivas de Haití. Allá en Haití empecé trabajando con el Ministerio de Salud Pública en una clínica rural, pero muy pronto en mi ministerio me di cuenta que si no trabajábamos con la comunidad y con la iglesia, las personas seguían enfermándose. Entonces mi ministerio cambió de lo curativo a la prevención y al discipulado dentro de la comunidad. Así empecé mis primeros pasos con algo que llamamos evangelismo comunitario de salud allá en Haití, transformación integral comunitaria, donde enseñamos a la comunidad a movilizarse para resolver sus problemas y entender el plan de Dios para ellos como comunidad e involucrar a la iglesia, que la iglesia sea quien acompaña a la comunidad facilitando reuniones y enseñanzas y visita casa por casa. Así que ese fue el ministerio mío principal en Haití, y con los años se formaron líderes en distintos países de América Latina, donde estuve trabajando todo este tiempo. Hace 35 años que estoy en el ministerio. Y más cerca del tiempo de COVID fue cuando, haciendo una maestría en desastres y liderazgo con Wheaton College, empecé a estar expuesta al problema de la trata, y en el 2020 formamos con una colaboradora, Silvia Brinholson, que también lidera el movimiento de Despierta Débora, el Foro Latino contra la Trata, donde nuestra intención era, invitadas por la Alianza Evangélica Mundial,
congregar a todas las organizaciones cristianas que trabajan en contra de la trata en América Latina. Y así se formó el foro en el 2020, tenemos más de 300 miembros y formamos parte de lo que es la Red de Libertad Global, World Freedom Network, donde creemos que la Iglesia global tiene una respuesta para el problema de la trata y estamos trabajando juntos con las redes de Europa, de África, porque muchas veces, como es un crimen internacional, se cruzan fronteras y nos necesitamos todos para resolver esta problemática que es tan compleja como usted dijo, Pastora Elena. Muchas gracias, misionera. Hemos conocido muy amplio su ministerio. Por eso decía, yo sé que todas las expositoras que pasan por Sublime Llamado es un lujo tenerla. Y una vez más, tenerla aquí con nosotros es un privilegio poder gozar del ministerio que el Señor le ha puesto a usted. Así que queremos aprovechar al máximo este tema, entonces vamos a enriquecernos. Así que la dejo, misionera Viviana, adelante. Gracias. Bueno, quisiera ver si podemos poner el PowerPoint que tenemos, si usted me ayuda. Ahí está, muy bien, gracias. Me interesó cuando fui invitada a compartir con ustedes el tema de cómo encaro esta presentación para América Latina, ya viendo las particularidades de nuestra región y lo que la Iglesia todavía necesita aprender sobre la trata de personas. Así que para mí es una gran oportunidad poder compartir con ustedes lo que estoy aprendiendo a través de estos años de involucrarme con el Foro Latino. ¿Por qué hablar de la trata hoy? Porque cuando vemos las noticias y escuchamos la gente hablar, las historias, las redes sociales, pareciera que todo empieza con la explotación. Y en realidad no, el problema es la vulnerabilidad de las personas que son captadas. Así que quiero enfocarme mucho en esta semana y en 2 semanas más voy a dar una segunda parte sobre el involucramiento de la iglesia y la familia en la comunidad, lo que son las vulnerabilidades que provocan que personas caigan en las redes de la trata. Pero claro, antes de hablar de leyes, estadísticas o crimen organizado, quiero que veamos lo que la Biblia nos recuerda, esta verdad fundamental, que cada ser humano tiene un valor intrínseco porque fue creado a imagen de Dios. Ese valor no depende de la edad, de la nacionalidad, de la condición económica o de la productividad. Por eso la trata de personas no es solamente un delito contra la libertad, es un atentado contra la imagen de Dios en el ser humano. Y bueno, ¿qué pasa? Que la historia cambia de escenario, pero el problema es el mismo. Si ustedes piensan, que después vamos a ver un poquito de la historia, el problema es el corazón del hombre y cómo considera a otra persona como un objeto. Cuando una persona deja de ver al otro como alguien creado a imagen de Dios, comienza a verlo como un recurso, una propiedad, una fuente de ganancias. Así que vamos a pasar a definir qué es la trata de personas. Y les voy a contar un poquito cómo pasó esta moderna forma de hablar de la esclavitud, que en el año 2000 las Naciones Unidas se reunieron en un pueblo de Italia que es Palermo a tratar el tema del crimen internacional. Hay 3 crímenes especiales en los que se junta mucho dinero, se trabaja con mucho dinero, billones de dólares, y es las armas, las drogas y la trata de personas. Entonces ellos convocaron a los países miembros de las Naciones Unidas porque lo que querían era definir la trata e estimular a los países miembros a que generaran leyes para condenar a los traficantes. Entonces, esta definición que les voy a leer dentro de un momentito tiene 3 partes y por eso se las dividí ahí en el PowerPoint, lo que son las acciones, los medios y los fines. Entonces les voy a leer lo que el protocolo de Palermo dice: se entenderá por trata de personas a la captación, el transporte, el traslado, la acogida,
o la recepción de personas. Ahí tienen toda la serie de acciones, ¿no es cierto? Recurriendo a, y ahora vemos por medio de qué se generan estas acciones, la amenaza, el uso de la fuerza u otras formas de coacción, el rapto, el fraude, el engaño, el abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre él. Fíjense que no es solo el rapto, a veces tenemos esa idea de que la trata de personas es una persona que rapta a otra, la lleva, la prostituye, pero hay muchas otras formas de coacción. Y es interesante que el consentimiento de la víctima no tiene valor en la definición de la trata. Aunque la persona haya consentido a ser objeto de esclavitud, igual el crimen es condenado y se puede ejecutar considerando esto como trata de personas. ¿Y cuál sería el fin? Bueno, el fin de todas estas acciones, otros medios, sería para obtener un beneficio económico. Entonces hablamos que con fines de explotación. Esta explotación incluirá como mínimo la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos. Así que si quisiéramos resumir nuestra charla de hoy, ¿qué es la trata de personas? Tenemos que entender que hay tres elementos, las acciones, que son las que les leí, están ahí en el cuadro, a través de la amenaza, el fraude, el engaño, la coerción o el rapto. ¿Para qué? Para obtener un beneficio económico, para explotar a esa persona y recibir un beneficio sobre eso. Importante saber qué no es la trata, porque nosotros en América Latina tenemos un problema de traducción. En inglés, la trata de personas se describe como human trafficking. Entonces, muchas personas erróneamente piensan que el tráfico de personas, dicho en español, tráfico de personas, es lo mismo que la trata de personas, y no es así. El tráfico de personas o el tráfico ilícito de personas se define en español como el cruce fronterizo ilegal y muchas veces son personas, una red o individuos que reciben un pago para hacer cruzar a un individuo o a una familia. Esa transacción termina una vez que llegaron al otro lado de la frontera y no incluye la privación de la libertad ni la retención de los documentos. Entonces son dos crímenes diferentes, las dos cosas son ilegales, son punibles, pero no es equivalente. Lo que sí sucede es que personas que son, eh, eh, digamos, están cruzando una frontera, que han pagado a alguien para hacer este trabajo, muchas veces son víctimas de trata porque al estar tan vulnerables necesitan trabajo, necesitan un lugar donde dormir. Entonces, los tratantes muchas veces los captan y los explotan y entonces sí después son víctimas de trata de personas. Pero son dos cosas diferentes, la trata de personas y el tráfico de personas. Otra cosa que no es trata es todo secuestro. Pueden secuestrar a una persona para exigir un dinero o para amenazarla por otra cosa. No significa que eso sea trata de personas. Y el abuso laboral, porque explotación laboral a veces se puede entender de una manera diferente que el trabajo forzoso. En el trabajo forzoso se le priva de la libertad y hay amenazas y la persona no puede salir de eso. El abuso laboral o la explotación laboral muchas veces se define por, especialmente en América Latina, personas mal pagadas, con muchas horas de trabajo, en condiciones muy inhumanas. No todo abuso laboral es trata de personas. Bueno, si hay dudas después vamos a tener tiempo de aclarar. Ahora les quiero dar un poquito de historia en América Latina, qué entendemos, qué pasó con respecto a nuestra historia de la esclavitud. Esto no es del último siglo, ni de los dos últimos siglos, sino que aún las culturas precolombinas, como cualquier otra cultura, tenían esclavos y tenían un sistema que después los colonizadores continuaron, pero con mucho más abuso y con mucha más crueldad, ¿no es cierto? Importando, primero haciendo de la población indígena esclavos y después importando los esclavos de África.
algo muy particular que pasó principalmente en Argentina, pero en muchos países de América Latina, ahí tienen la fotito abajo a la izquierda, es la trata de blancas. Por eso a veces decimos trata de blancas, mal usado el término hoy, pero ¿de dónde viene? Que mujeres de Europa eran traídas con promesas de casamiento en los años 1900 a 1930, y aquí en América del Sur las ponían en prostíbulos y estaban privadas de su libertad. Y era una gran red de Polonia y, bueno, explotó a mitad del siglo pasado y dejó de manifiesto que era una red criminal. Así que imagínense que nosotros cargamos con toda esa historia en América Latina. Ahora, la trata moderna está tomando otras formas, entonces por eso vamos un poquito a ver quiénes son las víctimas hoy y qué está pasando. Estos datos son datos estadísticos de las Naciones Unidas. En diciembre del 2024 es el último informe global sobre trata de personas. Viene saliendo cada 2 años, así que esperamos que en diciembre de este año salga uno nuevo. Y son informaciones que se recogen de las víctimas identificadas. Pero imagínense que menos del 1% de las víctimas son identificadas hoy a nivel global. Una de las cosas que estamos trabajando en la red que le llamamos World Freedom Network es cómo podemos incrementar la identificación de víctimas, porque estas estadísticas son representativas de lo que se descubrió, lo que está a la vista. ¿Qué pasa con lo que no está a la vista? Bueno, sin embargo, lo que les quería mostrar son los porcentajes estos. Como dijo la pastora Elena, hay hombres, hay mujeres, hay niñas y hay niños que son víctimas de trata. Y bueno, ¿qué estamos viendo? Mujeres y niñas, si ustedes empiezan a sumar, serían el 22 y el 39%, así que imagínense que más del 60% de todas las víctimas identificadas son mujeres y niñas, casi 40% mujeres. Sí, la mayoría de ellas con forma de explotación sexual. Varones, niños 16% y varones, hombres 23%. Esto es lo que se maneja hoy en cuanto a porcentajes de víctimas. ¿Qué está cambiando? Es la proporción de niños y niñas a partir de COVID. Se ve mucho más explotación de niños y niñas que antes. Hay un incremento del 31% de niños y niñas comparado con los años pre-COVID. Aquí ustedes lo que ven, los varoncitos y las nenas, a la izquierda los varones, a la derecha las nenas. La mayoría de las niñas detectadas continúan siendo explotadas sexualmente, el 60% de las niñas detectadas. Y el 45% de los niños detectados son comercializados para trabajos forzosos y otro 47% para otros propósitos como el crimen y la mendicidad forzadas. Ahora, hay gran diferencia entre el Caribe, que cuenta con un gran porcentaje de niños y niñas siendo victimizados, casi el 70% de todas las víctimas, y América del Sur con un poco más del 20%. O sea que aún mismo en nuestra región tenemos una diferente proporción. Pero, esto es lo alarmante, quiero que se recuerden ese número, 38% de todas las víctimas de trata son niños y niñas. ¿Qué quiere decir esto? Que hay 38% de las víctimas de trata que están siendo abusados sexualmente, ultrajados, usados, vendidos. Esos son nuestros niños. ¿Y cuál es el panorama actual? Bueno, hay un cambio reciente que la mayoría antes era víctima de explotación sexual, pero si ustedes ven la barra del medio, en este momento hay más víctimas de explotación laboral, otra vez identificadas, que de explotación sexual, y hay otras formas de explotación, como ustedes ven ahí,
que llega al 24% más o menos. ¿Por qué quiero mostrar esto? Porque cuando escuchamos la palabra trata, muchas veces pensamos inmediatamente en la explotación sexual. Esa realidad sigue siendo gravísima, pero este reporte global de las Naciones Unidas en el 2024 nos muestra que la trata tiene muchas caras. Hoy más víctimas detectadas están siendo explotadas mediante trabajo forzoso que mediante explotación sexual. Y dentro de otras formas incluyen la criminalidad forzada, que está en aumento, mendicidad forzada, matrimonio forzado, especialmente matrimonio de niñas, extracción de órganos y venta de órganos y otras modalidades. La trata no es solamente explotación sexual. El trabajo forzoso es ahora la forma más detectada de trata a nivel mundial. Y las nuevas tendencias que debemos conocer. Hay personas que están siendo obligadas a participar en estafas en línea. Se les llama online scams. Y miren lo interesante, porque hay personas de Latinoamérica que han caído en esto. Les ofrecen trabajo en sudeste asiático. Personas que son profesionales en tecnología y en ingeniería en sistemas. Imagínense, le ofrecen trabajo fuera, en el exterior, pago en dólares. Cuando llegan allá, le retienen el pasaporte y los ponen en campamentos. Le llaman scam camps. Están ilegales. Los países donde van muchas veces Camboya, Tailandia, esos son donde más se ha identificado todo esto, Myanmar. Y ahí los obligan a tener cierta cuota de fraudes por día en situaciones súper infrahumanas. Y hace poco hubo tanta presión en el país de Camboya que hicieron una redada y encontraron nacionalidades de todo el mundo, de África, de Brasil, de Uruguay, que habían caído como víctimas y estaban ilegales en el país y ni siquiera tenían el dinero para volver. Y este protocolo de Palermo, cuando un país firma el protocolo, se obliga a beneficiar a las víctimas identificadas, pero eso no está ocurriendo en la mayoría de los países. Esas víctimas no están siendo ayudadas y muchas veces la iglesia, estas organizaciones cristianas que les estaba mencionando, organizaciones no cristianas que trabajan en contra de la trata, son quienes responden inicialmente a estas personas que son rescatadas, pero no saben dónde ir, no tienen dónde ir, no tienen cómo volverse y algunos ni siquiera quieren volverse a la situación previa, ¿no? Otra forma, otra tendencia es los niños utilizados para actividades criminales. Estamos hablando de nuevas tendencias que debemos conocer. La explotación laboral en la agricultura, la construcción, el servicio doméstico y otros sectores y la mendicidad forzada. Hablemos un poquito más de América Latina. América Latina es una región de origen, tránsito y destino. ¿Qué quiere decir? Muchas personas salen de América Latina. Interesante que la mayoría queda en la región. La mayoría no sale de la región hacia otros países, aunque hay un porcentaje que sí es transportado. Pero el gran porcentaje de víctimas queda en la región. Son transportadas lejos de sus familias porque hay que cortar todo sistema de apoyo. Entonces las trasladan, pero no necesariamente lejos del lugar de origen. Pero también es un lugar de transporte. Muchas veces vienen de otros países, por ejemplo, China es un lugar donde llegan a América Latina para ir a otros lugares desde ahí y de destino, como decíamos, ¿no? Así que eso de que una persona tiene que salir del país para ser identificada como trata, no, puede ser en el mismo país, lo cual se llama trata de personas de forma interna. También existen rutas transfronterizas dentro de la región. ¿Por qué? Porque tenemos gran movimiento de migrantes, Venezuela, Haití, personas de Centroamérica que quieren trasladarse hacia los Estados Unidos. Bueno, todo eso hace que estas personas sean muy vulnerables a ser explotadas durante su trayecto hacia los Estados Unidos. Pero la mayoría de la trata no requiere cruzar fronteras y muchas víctimas son explotadas cerca de su lugar de origen. Eso quisiera que quede claro.
En segundo lugar, la explotación sexual sigue siendo una forma predominante en nuestra región. Mujeres y niñas continúan siendo las principales víctimas de explotación sexual. Existen redes organizadas, pero también situaciones donde el explotador es alguien conocido por la víctima. Y quiero que tomen esto, porque para América Latina esto es muy importante. No es el desconocido que viene y rapta al niño la forma más frecuente, y todo empieza con el abuso sexual infantil, que también es todo un gran capítulo en cuanto a la prevención de trata, la prevención del abuso sexual infantil y lo que nosotros podemos hacer para proteger a nuestros niños. Bueno, aumenta la preocupación por el trabajo forzoso, que es lo que veníamos mencionando, y estos sectores de riesgo que mencioné, la agricultura, el trabajo doméstico, la construcción, la minería informal, el comercio informal, las actividades vinculadas a economías ilícitas. Esos son los lugares donde más vamos a encontrar víctimas de trabajo forzoso. Bueno, la vulnerabilidad está relacionada con desigualdades sociales en América Latina, factores que aumentan el riesgo, por supuesto, la pobreza y la falta de oportunidades, la violencia familiar o comunitaria, la migración irregular, la discriminación, la falta de acceso a la educación, el aislamiento social. Pensemos también en nuestras grandes poblaciones aborígenes que son altamente vulnerables. Pero la vulnerabilidad no significa que van a terminar víctimas de trata. Por eso la prevención consiste en fortalecer factores protectores de estas personas vulnerables. No sé si se ve porque está qué es la trata de personas, está encima del cartelito, pero la tecnología está transformando la captación. Creo que muchos de ustedes quieren saber más acerca de eso, ¿no? Los tratantes utilizan las redes sociales, las aplicaciones de mensajería, las falsas ofertas de empleo, las falsas relaciones románticas, las plataformas digitales como los juegos. Todo eso hace que no hace falta que el tratante esté físicamente en el mismo lugar donde está la víctima. Hoy una persona puede ser captada sin que el tratante esté cerca. Los movimientos migratorios y las crisis humanitarias crean oportunidades para los tratantes, pero las comunidades organizadas pueden convertirse en redes de protección. Si queremos prevenir la trata, debemos preguntarnos, ¿qué condiciones permiten que una persona sea captada? Y más importante aún, ¿qué condiciones pueden protegerla? Y antes de pasar a la última diapositiva que tengo, quiero contarles una historia que a mí me marcó mucho y ocurrió en Perú. En mis primeros años en este tema de la trata, alguien que estaba trabajando en Argentina, de origen venezolano, nos contactó porque tenía una persona, miren la historia, una vecina, ella era una venezolana y su vecina le dijo, conseguí trabajo en Perú, venite conmigo. Así que viajan las dos por tierra hasta llegar al norte de Perú y ahí la capturan para ejercer la prostitución en un lugar donde estuvo 3 meses y finalmente pudo escaparse. Y cuando yo vine al conocimiento del caso, ella estaba escondida en la misma ciudad de donde se había escapado, con mucho temor. ¿Por qué? Porque sabía que esta vecina conocía de dónde era, conocía a su familia, sentía que su familia estaba en peligro, que es una de las formas de retener muchas veces a las víctimas, no con cadenas, sino con amenazas. Y fue un caso que a mí me tocó por el hecho de que el temor y la falta de sistemas de apoyo en el lugar donde estaba siendo explotada hicieron que estuviera totalmente vulnerable a ser captada de nuevo. Sin embargo, porque hubo personas en el camino que la ayudaron, terminó en Lima, en un refugio, y después consiguió el dinero para volverse a casa y volvió a casa. No todas tienen este final, que tampoco es un final feliz, porque estas personas están lastimadas de tal manera que requiere una comunidad de apoyo y una comunidad de sanidad para poder recuperarse de una experiencia tan triste.
Pero fíjense las vulnerabilidades, una inestabilidad política en el país, inestabilidad social, el deseo de progresar, de buscar un trabajo y un país que la reciba, y la presencia de una relación social en la que confió y fue mal usada. Así que con esta historia quiero terminar con las particularidades de nuestra región. ¿Qué es lo que está ocurriendo, ¿no es cierto?, en América Latina? Porque la trata frecuentemente en nuestra región se alimenta de muchas cosas. ¿Qué elementos de nuestro contexto hacen que la trata adopte características particulares? Yo identificaría varios desafíos. No todos son exclusivos de América Latina, pero la combinación de ellos sí le dan a nuestra región un perfil particular. Cuando hablamos de la desigualdad y vulnerabilidad social persistente, quizá este sea el desafío más profundo, porque América Latina es una de las regiones con mayores niveles de desigualdad económica del mundo. Y esto crea un terreno donde los tratantes pueden aprovechar necesidades reales, la falta de oportunidades laborales, la necesidad de emigrar, deseo de mejorar la situación familiar, falta de acceso a la educación, la exclusión social. Así que no podemos decir directamente que la pobreza causa la trata. No es tan cierto. La pobreza y la desigualdad pueden aumentar la vulnerabilidad cuando se combinan con el aislamiento, la falta de oportunidades y la ausencia de redes de protección. Segundo, la normalización de ciertas formas de explotación. ¿Qué quiero decir con esto? Que en nuestra cultura latinoamericana algunas prácticas pueden ser tan integradas culturalmente que dejan de verse como explotación. Estuve en Colombia y hay un grupo étnico donde las niñas son vendidas y se considera normal que la familia venda a la niña a un señor mayor, y eso para nosotros es matrimonio forzado, es matrimonio infantil. Y sin embargo, para la cultura, para yo entablar la conversación con las familias de ese grupo étnico era muy difícil. Y solo recientemente Colombia dictaminó una ley que prohíbe el matrimonio infantil. Y igualmente sé que en ese grupo todavía se practica, ¿no? Entonces, esta normalización cultural hace que sea muy difícil combatir la trata. El trabajo doméstico infantil. Viviendo en Haití, yo, como les conté, por 15 años, hay una práctica que se llama el Restavec. El Restavec es un niño de las zonas rurales que la familia lo da a una familia más pudiente de la ciudad pensando que va a tener un futuro mejor, pero en realidad es un esclavo. Ese niño no va a la escuela, muchas veces abusado sexualmente, abuso laboral, y es el esclavo de la familia. Y cuando yo vivía en Haití, incluso dentro de la iglesia se practicaba el hecho de tener un niño al servicio de la familia, tal vez no con todos los abusos que les acabo de describir, pero sí en una forma que es ilegal. Entonces, son prácticas, como decíamos, que están tan integradas culturalmente que dejan de verse como explotación. Jornadas laborales abusivas, explotación de trabajadores migrantes, dependencia económica que limita la libertad. Estas son las prácticas que tenemos nosotros en nuestra región, que tenemos que luchar en contra de esa normalización. Tenemos que cambiar la mirada y reconocer que algo puede ser muy común y aún así ser injusto. La migración y movilidad humana, les mencioné previamente, Venezuela, Haití, Centroamérica, desplazamientos internos por violencia o por pobreza. Las personas en tránsito pueden enfrentar la falta de documentos, la dependencia de desconocidos, la necesidad urgente de empleo, desconocimiento del sistema legal y aislamiento. Y acá hay una conexión muy fuerte con la comunidad que recibe a esa gente. Las personas migrantes necesitan redes de bienvenida, no espacios de vulnerabilidad. Cuarto, la presencia del crimen organizado y de economías ilícitas. Este es un aspecto que merece mucha atención. En algunas zonas los grupos criminales utilizan la trata para explotación sexual, para trabajo forzado,
para actividades delictivas forzadas y reclutamiento de jóvenes. Y esto puede ser más visible en ciertas regiones de América Latina que en otras partes del mundo. La corrupción y la débil capacidad institucional. Este es otro desafío importante, la dificultad para investigar, pocas condenas, falta de coordinación entre instituciones, temor de las víctimas a denunciar. Cuando las instituciones son débiles, la comunidad organizada se vuelve aún más importante. Y es mi experiencia con este evangelismo comunitario de salud que les comentaba, donde nosotros ayudamos a la comunidad a organizarse, a tener una presencia, a tener una voz, para que cuando la institución gubernamental es débil, la comunidad se fortalece y complementa lo que le falta a la institución gubernamental. Nosotros somos sal y podemos detener la corrupción. No solo podemos, debemos detener la corrupción. Tenemos la capacidad y el mandato de Dios de hacerlo, ¿no? Ahora, si tuviera que escoger un solo desafío distintivo de todos los que mencioné de la región, sería la combinación de la vulnerabilidad social y las relaciones de confianza, porque tiene algo muy característico en América Latina. Nuestra región tiene comunidades con fuertes lazos familiares y comunitarios, pero precisamente esos vínculos pueden ser utilizados para la captación cuando hay abuso de confianza, y eso se da con mucha frecuencia entre nosotros. Por eso la prevención no consiste solamente en desconfiar de todos, sino en fortalecer las relaciones saludables. La trata frecuentemente se alimenta de la vulnerabilidad, pero también de una confianza mal utilizada. La respuesta no puede ser solamente política, por eso me interesa seguir hablando en este contexto de la iglesia. Necesitamos familias fuertes, iglesias conscientes, comunidades protectoras. Ya la prevención no va a nacer del miedo, cuidado con los tratantes, sino de una convicción bíblica positiva. Si creemos que cada persona lleva la imagen de Dios, construiremos familias, iglesias y comunidades que reflejen esa verdad. En mi opinión, este enfoque tiene un potencial mucho mayor para producir una transformación duradera que un centrado únicamente en el delito y en las señales de alerta para identificar las víctimas. Y con eso, Pastora Elena, termino la presentación y dejo un tiempito si hay alguna pregunta. Amén. Muy importante lo que hemos escuchado. Realmente es una realidad, como dice por aquí nuestra querida hermana Elizabeth, es una realidad escalofriante que a veces realmente desconocemos, ¿verdad? Y a veces no oramos tampoco. La iglesia no se levanta a orar en este asunto que es muy real lo que vivimos nosotros. Entonces, quiero un poquito de repente, usted habló de lo que es América Latina, pero aquí en el Perú la trata de personas es reconocida como un delito por el artículo 129B del Código Penal, modificado mediante la ley número 32-110. Estuve investigando un poquito y la legislación sanciona a quienes capten, transporten, trasladen, acojan, reciban o retengan personas con fines de explotación, utilizando los medios como el engaño, la coacción, ¿no? La violencia, el abuso de autoridad o el aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad. Y eso he visto muy de cerca, ¿no? Aquí. Por eso es que de repente muchos no hemos tenido esa, digamos así, experiencia muy cercana en ver estas situaciones. Yo he tenido la experiencia de ver muy cercana una situación y me quedé sorprendida. Y por supuesto, nuestro país, bueno, hablando aquí en Perú, enfrenta este problema en diversas regiones, ¿no?, de nuestro país, tanto urbanas como rurales. Entonces, las víctimas pueden ser hombres, mujeres, adolescentes, niños, pero sin embargo, las mujeres, niñas y adolescentes suelen encontrarse entre los grupos más afectados y especialmente con fines de explotación sexual. Si es cierto, realmente la iglesia tiene una gran responsabilidad misionera.
realmente es muy importante, muy serio este tema, que como iglesia también no nos cerremos en nuestras cuatro paredes, sino de que podamos mirar más allá y poder ser una iglesia que ayude también, ¿no? Que informe, que pueda dar esa información, porque hay gente que desconoce este tema, solamente lo ven en películas, ¿no? Realmente, pero es nuestra realidad, ¿no? Es nuestra realidad que estamos. De repente alguien, vamos a decir ahí a toda la audiencia, si alguien tiene alguna pregunta, tenemos unos segundos para poder, la misionera pueda responder alguna pregunta que usted quedó ahí en duda o tiene alguna pregunta ahí que le viene molestando en su mente, háganos ahí, escríbelo ahí rapidito para poder contestar las preguntas, las dudas que usted tiene a toda la audiencia que está ahí conectada en este tiempo, este momento, mientras podemos decir, sé que hoy se ha visto el concepto de qué es lo que es la trata, ¿no? Vamos a estar teniendo después de qué manera, cómo, porque vamos a ir de a poquito, de poco a poco, para poder entender todo lo que este tiempo estamos viviendo. No sé si hay preguntas, a ver si tienen alguna pregunta para poder que la misionera pueda responder alguna duda o de repente está claro que muchas veces ya no hay las preguntas y queda claro. Ahí estoy mirando para acá. A ver, vamos, acá hay una. Dice misionera, ¿cuál sería la mejor forma de prevenir para que mi familia, mi entorno cercano, no caiga en la trata de personas? ¿Cuál es mi rol como miembro de la iglesia? Aunque se están adelantando a un tema que se va a tocar. Sí, solo brevemente, la presencia de los padres. Sabemos que el mayor temor que tenemos los padres es de no darnos cuenta que nuestros hijos pueden estar siendo captados a través de las redes sociales o de los juegos en línea. Muchos de los casos que estamos escuchando son adolescentes que muy pronto han tenido acceso, cuando todavía su personalidad no está completamente formada como para tomar decisiones sabias, ¿no es cierto? Y están expuestos y guardan secretos y de esa manera lo que vemos es que las mamás y las familias en general no están preparadas para trabajar este tema porque es algo moderno y algo con lo que nosotros no fuimos expuestos cuando teníamos la edad de nuestros hijos. Entonces sí, informarse, aprender a usar filtros, aprender a qué edad es conveniente que nuestros hijos tengan acceso a ciertas redes sociales y además generar ese espacio de conversación con el hijo para que sepa que no hace falta que tenga secretos con nosotros, que es mejor que hablemos como familia de las cosas que van pasando en su entorno social, ¿no es cierto? Así que esos son, digamos, el énfasis que se le da a la protección dentro de la familia. Y seguramente en 2 semanas vamos a estar hablando más en cuanto a la iglesia en América Latina y el rol que tiene en luchar en contra de la trata a diferentes niveles, ¿no? Amén. Sí, aquí otro dice, ¿cómo fortalecer estos temas poco conocidos en las iglesias de América Latina? Ay, gracias al Señor que ha levantado tantas organizaciones cristianas que tienen muchísimos buenos recursos para la iglesia. En este momento viene a mi mente Protégeme, que es una organización de las Asambleas de Dios que tiene materiales muy lindos para la iglesia y las escuelas. La organización con la que yo trabajo, Embajadores Médicos de Canadá y Embajadores Médicos Internacionales, tenemos manuales para jóvenes, para niños, para adultos, o sea, hay mucho material, hay muchos recursos, libros para niños. En Argentina hay unos pastores, los pastores Sinali de Resistencia Chaco, que han hecho trabajo muy lindo en prevención de abuso sexual infantil y cómo trabajar cuando el abuso ya ocurrió. Así que sí hay recursos, gracias a Dios por ellos, ¿no? Amén. Sí, he visto los libros de los pastores Sinali.
muy interesante. Y también hubo una charla que hace muchos años atrás vinieron y dieron una charla, justamente se hizo invitación a todos los jóvenes de colegios, ¿no? Y qué interesante poder, solo que como le digo, no lo tomamos muy en cuenta esta situación, desconocemos y no le damos mucha importancia cuando está muy cerca, solamente cuando nos pasa algo con alguien cerca, recién como que buscamos ayuda, ¿no? Así que, bueno, sí es cierto, la forma como fortalecer es poder buscar esas capacitaciones materiales. Sería bueno, luego la misionera va a estar compartiendo después de repente el link del ministerio, si tienen alguna página para poder compartirlo y ahí en Sublime Llamado y de ahí puedan entrar también a investigar, ¿no? Claro que sí. Misionera, cerramos el tema con las últimas palabras como de este tema. Creo que el hecho de que ustedes estén presentes aquí da mucha esperanza, porque cuanto más hermanos podamos involucrar en esta lucha, es algo que no se puede hacer solo, necesitamos de todos. Este nombre, Foro Latino contra la Trata, si ponen eso, @gmail.com, me pueden contactar, y el viernes 7 tenemos justamente a mediodía, sería una hora más tarde de lo que fue este programa, un encuentro donde 2 organizaciones van a estar hablando de cómo ellos ejecutan la prevención. Para acceder a la inscripción solamente me contactan hoy o mañana y pueden recibir el enlace para participar de esa reunión también. Así que muchas gracias por este tiempo y por esta iniciativa. Pastora Elena, la felicito por haber pensado en esto para su audiencia. Dios les bendiga. Gracias, misionera. La vamos a tener con el tercer tema, porque son 4 temas. No hemos desarrollado de repente el cómo prevenir, porque el siguiente tema es que va a estar tocando cómo operan los tratantes en la era digital, así que no se lo pierda. Va a estar con nosotros la pastora Sandrita Ramírez también, quien va a estar trayendo este tema, el segundo tema, y vamos a seguir aprendiendo, ahí va a estar todo lo que usted está queriendo preguntar. Hoy hemos querido, la misionera quiso explayarse en exactamente conocer qué es la trata de personas, ¿no? Para no confundirnos una con otra, hoy hemos aprendido eso. Así que, y el tercer tema lo va a estar trayendo nuevamente, vamos a tenerlo aquí a la misionera, también continuando con todos estos temas de la trata de personas. Por eso este mes de agosto no quisimos entrar en misiones. Sé que hoy en el mundo entero creo que se está tocando temas de misiones, pero hemos querido entrar en este tema, que es muy necesario, ¿no? Es muy importante. Yo tengo mucho eso en mi corazón porque lo he visto muy de cerca con personas y hoy puedo estar en estos temas. Entonces digo, o sea, la iglesia no está despierta en esto. Entonces necesitamos que nosotros podamos como iglesia levantar. Ahora, ¿cómo tengo que levantar mi voz? Lo vamos a ir viendo más adelante con estos temas. Misionera, muchas gracias. Dios me la bendiga, un abrazo. Así que vamos a volver a tenerla nuevamente. Que Dios siga bendiciendo su vida y su ministerio. Amén. Gracias. Muchas gracias a cada una de ustedes, queridas hermanos, hermanas. Hemos llegado al final de esta edición de Sublime Llamado. Agradecemos profundamente a Dios por la vida de nuestra invitada, misionera Viviana Pinto, desde Canadá. Gracias por compartir esta valiosa enseñanza y por ayudarnos a comprender una realidad que necesita ser conocida para poder prevenirla. Les invitamos a continuar acompañándonos durante todo este mes de agosto en nuestra serie Trata de Personas, abriendo los ojos a una realidad que no podemos ignorar. Cada semana estaremos desarrollando nuevos temas que fortalecerán nuestro conocimiento, nuestro compromiso como cristianas frente a esta problemática. No olviden compartir esta transmisión e invitar a otras personas. La información responsable puede marcar una diferencia, mis hermanas, y contribuir a la protección de muchas vidas. Que el Señor les bendiga abundantemente, les conceda una semana llena de su paz, de su sabiduría y su gracia. Y estaremos viéndonos, si Dios así lo permite,
Hasta nuestro próximo encuentro en Sublime Llamado. No se pierda ninguno de los temas. Vamos a estar aquí muy atentos a poder nosotros, teniendo todos estos temas que estamos trayendo sobre la trata de personas, porque hablar sobre la trata de personas no es sembrar miedo, no estamos queriendo sembrar miedo ni temor, no, sino promover conciencia y responsabilidad. Como discípulos de Cristo, somos llamados a ser luz en medio de la oscuridad, a defender la dignidad humana y a vivir conforme al mandato de amar al prójimo. Que Dios nos conceda sabiduría para reconocer esta realidad, para poder nosotros ser sensibles, para acompañar a quienes sufren, y valentía para promover la verdad, la justicia y la esperanza donde más se necesita. Que Dios me las bendiga a cada uno de ustedes. Fue un placer tenerlos con ustedes, la pastora Elena Vázquez desde Lima, Perú, un programa hecho y pensando en usted, para que pueda ser edificada, pueda ser enseñada y pueda también compartir con otras mujeres. Toda la transmisión se sube a nuestro canal de YouTube. Usted quiere volver a escucharlo con mayor paciencia, vaya a nuestro canal. Ahorita inmediatamente lo voy a subir a nuestro canal de YouTube, Sublime Llamado. Y suscríbase, apóyenos, por favor, para que nuestro canal pueda crecer y alcanzar a otras mujeres, a varones, adolescentes, jóvenes. Queremos alcanzar a todas ellas. Así que muchas gracias a cada una de ustedes, sé que nos hemos estado unidas, hemos estado conectadas de diferentes países, así que Dios bendice, porque a través de esta plataforma podemos llegar a muchos países, cruzar fronteras. Un abrazo, que Dios los bendiga. Gracias a cada uno de ustedes. Abriste el camino, ahora yo te puedo ver. Diste tu vida, nueva vida tú me das esperanza, ahora vivo para ti. Calmas tormentas